Buenas tardes, siendo las 3 de la tarde de hoy 27 de septiembre de 2012, el Juzgado 38 Penal de Circuito de Conocimiento de Bogotá reanuda la presente audiencia para continuar con el juicio oral en el expediente número 11001660-2011 00702, número interno 150947, proceso que cursa contra Valery Domínguez Tarud. Por favor, se registran los comparecientes, señor fiscal. Buenas tardes, señoría. Además, asistentes a este juicio, Martín Antonio Moreno San Juan, fiscal 10º delegado ante la Corte. Gracias, sus fiscales de apoyo. Buenas tardes, su señoría. Francia Eugenia Gómez Sevilla, fiscal de apoyo. Gracias. Buenas tardes, señor juez. César Augusto Beaín Herrera, fiscal de apoyo. Gracias. No está presente el apoderado de víctimas, señor procurador. Buenas tardes, señor juez Jairo Salgado Quintero, procurador tercero delegado. Gracias. Un cordial saludo, señor juez. Yo soy Camilo Montoya Reyes, procurador séptimo judicial penal 2. Gracias. Señor defensor. Buenas tardes, Yesid Reyes Alvarado, cédula 2.953.598, tarjeta profesional 27.631 y actúo como apoderado de confianza de Valery Domínguez Tarud. Gracias. Señorita Valery Domínguez. Buenas tardes, su señoría. Mi nombre es Valery Domínguez Tarud, con cédula de ciudadanía 22-548-556. Gracias. Bien, oído el alegato del señor procurador, le concede el uso de la palabra a la defensa para sus alegatos de conclusión. Señor defensor. Gracias, señoría. Mientras escuchaba al fiscal, imaginando cuál podría ser la estrategia de la defensa, me acordaba de un pasaje del Quijote. Un pasaje en el que el Quijote, imaginando gigantes, lanzaba en una fonda dobles y mandobles tratando de alcanzarlos y al final solo consiguió derramar vino de unas bolsas. Yo francamente estaba preparado para un planteamiento más completo de la fiscalía, y debo decir que sinceramente me parece que se quedó corto en muchos temas, especialmente, y en eso coincido con el señor procurador, en materia teórica de fundamentación de existencia del delito. Concretamente, lo dijo el procurador también, en cuanto a fundamentación en materia de tipicidad. El fiscal decía: la defensa no se va a ocupar de tipicidad. La defensa no solo sí se va a ocupar de tipicidad. En realidad la tipicidad es la columna vertebral de mi intervención el día de hoy. El fiscal decía: es que la defensa se distrajo ventilando intimidades para la prensa del corazón. No, se distrajo el fiscal. Se distrajo en los contrainterrogatorios, pendiente de si las casas que visitaba la mamá de Valery eran bonitas, qué compraba en la tienda, si le hablaba o no le hablaba, si le gustaba el novio o no. Y por andar distraído en eso, no vio el problema dogmático, o los problemas dogmáticos, los problemas de estructuración de teoría del delito que este caso plantea y que ya el procurador mencionó. Derramó el vino, como el Quijote. Voy a dividir en dos partes mi intervención. Una parte está fundamentada y, como decía, la parte central, a demostrar la falta de tipicidad de la conducta que le es atribuida a Valery, y en una segunda parte, más breve ciertamente, me voy a ocupar del aspecto probatorio. Eso quiere decir que en esta primera parte yo no voy a discutir, por ejemplo, el aspecto subjetivo de la conducta. No porque no crea que no tiene discusión, sino por razones metodológicas. Lo voy a dejar para una segunda parte. Aquí voy a asumir solamente el análisis objetivo de las conductas.
Y voy a comenzar con el delito de falsedad que le atribuyen a Valery. Y quiero comenzar por algo que no hizo la Fiscalía y que es conveniente hacer. Y es precisar en qué consiste la acusación y por qué pide la condena que pidió. Desde el punto de vista jurídico, la acusación es por el artículo 289, que es una falsedad en documento privado. Desde el punto de vista fáctico, se contrae a un contrato que el 2 de marzo de 2009 habrían firmado Juan Manuel Dávila Jimeno como arrendador en representación de Agroindustrias JMD y Compañía S.A. y Valery Domínguez Tarut como arrendataria. Respecto de este punto, mi primera aseveración consiste en señalar que la Fiscalía no probó en este juicio que Valery hubiera firmado ese contrato. Y las razones son dos breves y a mi modo de ver simples. Primero, no está en ninguna de las 79 estipulaciones que la Fiscalía hizo con la defensa. Y segunda, no lo pidió como prueba. Es verdad que el contrato, para referirme al tema de las estipulaciones, está anexo a la estipulación número 65. Pero la Corte tiene dicho ya de tiempo atrás que en las estipulaciones no se ponen de acuerdo defensa y Fiscalía en documentos ni en elementos materiales de prueba. Lo que se acuerdan son hechos. Y lo que estipulamos con el fiscal en la estipulación 65, voy a leer textualmente, es puede aceptar como un hecho probado que la señora Valery Domínguez Tarut presentó el proyecto número 177, denominado Finca La Faena, cierro comillas. Eso estipulé yo con la Fiscalía. Y acepto que di por probado que la señora Valery Domínguez Tarut presentó un proyecto denominado Finca La Faena. Si usted revisa todas las demás estipulaciones, su señoría, en ninguna se acepta como un hecho probado que Valery haya firmado el contrato del 2 de marzo de 2009 con Juan Manuel Dávila Jimeno como arrendador en representación de Agroindustrias JMD. Los documentos que se anexan a las estipulaciones, también lo ha dicho la Corte, cito solo a título de ejemplo el 27608 de 29 de junio de 2007, esos documentos anexos a las estipulaciones solo tienen como finalidad y solo sirven para probar el hecho estipulado. Luego, la circunstancia de que en el hecho estipulado de que Valery presentó un proyecto, el hecho de que en ese hecho esté en anexo el contrato, no sirve por sí solo para establecer que esa fue una estipulación entre las partes. De otro lado, si se revisa la solicitud de pruebas que hizo la Fiscalía y la defensa, y si se revisa el listado de las pruebas que su señoría decretó, se puede observar que ni la Fiscalía ni la defensa solicitaron tener como prueba ese contrato. Por consiguiente, el señor juez no lo decretó y en consecuencia ese contrato jamás entró como medio probatorio al proceso, ni estipulado por las partes, ni solicitado como prueba por la Fiscalía. Ese ya sería, señor juez, un suficiente argumento para absolver a Valery por el delito de falsedad, porque la Fiscalía no cumplió con la obligación de probar ya no la falsedad, la existencia del contrato sobre el cual pretendía edificar el juicio de falsedad. Pero supongamos, señor juez, que eso hubiera ocurrido, y es una mera suposición porque no ocurrió, no lo probó. Precisemos un poco más, porque es importante y tampoco lo hizo la Fiscalía, de qué falsedad habla, porque falsedades, señoría, hay varias. De el escrito de imputación se infiere que el fiscal alude a una llamada falsedad ideológica,
leo en comillas, el contrato se define como falso como quiera que responda a una relación contractual ficta. En tanto, la acusada solamente lo suscribió para respaldar el proyecto por el cual solicitaba el apoyo económico del programa Agroingreso Seguro y no por la realización del objeto mismo. Dicho en palabras muy simples, una falsedad ideológica significa que el documento en su forma es correcto y en su contenido es falso. Así lo ha dicho también la Corte, cito a manera de ejemplo la radicación 13.231. Cuando uno puede encontrar discusiones teóricas sobre si en Colombia es punible o no la falsedad ideológica en documento privado, yo creo que el tema está jurisprudencialmente resuelto. La Corte ha dicho sí es punible en Colombia la falsedad ideológica en documento privado. Sí es importante precisar que cuando la Corte ha dicho que la falsedad ideológica en documento privado es punible, ha señalado requisitos para que lo sea. Por una razón muy simple, porque se parte del principio general conforme al cual un particular no tiene la obligación de decir la verdad, que es lo que fundamentaría la punibilidad de la falsedad ideológica en documento privado. Entonces la Corte ha dicho, excepcionalmente puede haber falsedad ideológica en documento privado, con algunos requisitos. Uno muy importante, que exista el deber legal de decir la verdad, que en este caso no existe. No hay un deber que obligue, no hay un deber legal que imponga a las personas a decir la verdad en los contratos privados. La inexistencia del deber de decir la verdad permite a juicio de la Corte una segunda posibilidad de que la falsedad ideológica sea punible. Y es cuando ese documento tiene capacidad de causar daño a terceros. En esos casos, dice la Corte, aun cuando no exista una obligación legal de decir la verdad, si ese documento tiene la potencialidad de dañar terceros, debe considerarse la punibilidad de la falsedad ideológica en documento privado. Entonces lo que habría que mirar en este caso es si consignar falsamente en un papel un contrato de arriendo tiene potencialidad de dañar terceros. La respuesta es simple y antigua: no. ¿Por qué no? Porque existe hace mucho tiempo en legislación extranjera y en la colombiana una figura jurídica que se conoce con el nombre de simulación. No es nueva, está en el Código Civil desde 1886, hay jurisprudencia desde final del siglo XIX hasta la fecha. Un negocio simulado, dice la Corte en Sala Civil, es el que tiene una apariencia contraria a la realidad por dos razones: o porque no existe en absoluto el negocio jurídico, o porque es distinto a como aparece. Y a partir de eso la Corte, aquí hablo de la Sala Civil, ha hecho una distinción. Hay simulaciones relativas cuando las personas faltan a la verdad en una parte del negocio jurídico. Eso es muy común, es lo que popularmente la gente conoce como escrituras de confianza. Se compra un apartamento, se pagan 10 millones de pesos y se hace la escritura por 6 millones de pesos. Eso que la gente popularmente conoce como escrituras de confianza es lo que jurídicamente se llama una simulación relativa. El negocio jurídico global no es falso, hubo la compra de un inmueble, pero hay una mentira respecto de una parte concreta del negocio. Y luego, dice la Corte, hay otra posibilidad que es la simulación absoluta, que se da, dice la Corte, cuando las partes fingen la totalidad del negocio jurídico que realmente no quieren celebrar. Una simulación absoluta, de acuerdo con la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, es un negocio jurídico inventado. Cito a título de ejemplo una sentencia del 30 de julio de 2008 con ponencia de William Amer Vargas, pero repito, hay suficiente jurisprudencia en los últimos 120 años. Pues bien, la Fiscalía dice que acusa a Valery por haber suscrito o ejecutado una, comillas, relación contractual ficta.
Esa es una buena definición de simulación. Eso es una simulación. Aún más, eso es una simulación absoluta. Una relación contractual ficta. El artículo 1766 del Código Civil de 1886 dice que las escrituras privadas hechas por los contratantes para alterar lo pactado en la escritura pública no producen efectos contra terceros. A partir de ahí, lo que ha dicho la jurisprudencia desde finales del siglo XIX es esa última parte del 1766. Lo que significa es que ese negocio jurídico simulado, o relación contractual ficta, como la llama la Fiscalía, es oponible entre las partes y solamente están exentos de esa oponibilidad los terceros, como veremos más adelante, concretamente los terceros de buena fe. La Corte en Sala Civil ha dicho, y aquí leo textualmente, que el negocio simulado es jurídicamente válido, abro comillas, en virtud del postulado de la autonomía de la voluntad privada. Lo que la Corte dice es que en virtud del postulado de la autonomía de la voluntad privada pueden los particulares, siempre que no violen los límites del orden público, elegir las formas que consideren pertinentes para llevar a cabo sus designios. También ha ido mucho más lejos la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia y ha dicho de manera puntual que la simulación no es un negocio jurídico ilícito, que la simulación no es un negocio jurídico fraudulento. Textualmente voy a citar, hay una casación de julio 27 de 1935, por ejemplo, y otra de mayo 23 de 1955, que dice, comillas, la simulación, por otro lado, cito textual, la simulación, por otro lado, per se, no es un negocio jurídico ilícito, fraudulento o engañoso, ni de suyo comporta su nulidad absoluta. Esa referencia a la nulidad también es importante. No solo es importante que la Sala Civil diga que la simulación, o relación contractual ficta, como la llama la Fiscalía, no es ilícita, ni fraudulenta, ni engañosa. Dice algo más. Dice, ese negocio jurídico no es anulable. O sea, no solo no tiene consecuencias penales, ni siquiera desde el punto de vista civil se puede cuestionar la validez de la simulación. Es perfectamente válida y no admite la declaración de nulidad. No lo voy a cansar leyendo jurisprudencia, pero le voy a citar una del 29 de agosto de 1951 que dice exactamente eso. Y luego se ha ocupado la Corte de cuál es el efecto que tiene la simulación frente a terceros de buena fe. Y ahí dice, los terceros de buena fe, insiste, no pueden pedir la nulidad de la simulación porque es un negocio jurídico válido, pero pueden pedir la declaración de simulación del negocio jurídico. Y aquí hace una distinción muy interesante. Si el tercero es de mala fe, no puede hacer valer el contrato oculto. Pero si el tercero es de buena fe, la Corte dice, tiene un doble privilegio. El doble privilegio consiste en que el tercero de buena fe puede escoger entre hacer valer el negocio aparente o simulado o hacer valer el negocio oculto. El tercero de buena fe, que sabe que hay un negocio que es ficticio y uno real escondido, puede escoger por cuál de los dos guía su conducta. Por ejemplo, hay una sentencia de la Sala Civil de la Corte del 30 de mayo de 1970 que dice exactamente eso. Atinente a los terceros, cabe notar que el precepto mencionado, que es el 1766, los coloca en situación de privilegio frente al acuerdo simulatorio, ya que pueden atenerse a la declaración hecha en la escritura o a lo pactado por los contratantes en la contraescritura, según lo que mejor les conviniere. Pero aquí es importante hacer todavía una precisión más. Solo los terceros de buena fe pueden pedir que se declare la simulación del contrato. Dicho de otra manera,
Nadie distinto al tercero de buena fe puede pedir que se declare la simulación del contrato. No es que yo me enteré de que alguien hizo un contrato simulado y me meto a pedir la simulación. También hay jurisprudencia sobre eso. Por ejemplo, sentencia del 30 de noviembre de 2011, leo solamente un párrafo: el contrato no puede quedar expuesto a que cualquier persona que tuviere conocimiento del acto pudiera asistirle interés para hacer prevalecer la verdad. En tratándose de terceros, al respectivo negocio jurídico, su legitimidad para proponer la acción de simulación es eminentemente restringida. Es decir, si el tercero de buena fe no pide la declaración de simulación, el contrato es válido, el aparente. Vamos al caso concreto. Eso que la Fiscalía llama una relación ficta, los civilistas lo llaman simulación. Eso que el fiscal dice que es falsedad ideológica en documento privado, la Corte Suprema de Justicia dice que es un negocio jurídico válido. Como toda simulación es lícita, no encuentra una jurisprudencia en los últimos 120 años que diga algo distinto. Como toda simulación, vincula legalmente a las partes que la firmaron. No encuentra una jurisprudencia en contra en los últimos 120 años. La pregunta es, ¿el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural es tercero de buena fe? No hay sino dos opciones, señor juez. Si es de mala fe, no puede invocar el negocio oculto y tiene que regirse por el aparente, que es el contrato que se supone que firmó Valery. Si uno ve prensa y ve que la Fiscalía le ha imputado, acusado y condenado a funcionarios del Ministerio de Agricultura, uno diría que la Fiscalía piensa que son de mala fe y por consiguiente no les resulta oponible el acuerdo oculto. Pero tomemos la opción contraria. Asumamos que rige el principio general de la buena fe consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política. En este proceso la Fiscalía no aportó una prueba que demuestre que los funcionarios del Ministerio de Agricultura son de mala fe. Entonces, asumamos que son de buena fe. Hasta este momento la Fiscalía no ha aportado al proceso una prueba que demuestre que el Ministerio de Agricultura como tercero de buena fe pidió la declaratoria de simulación del contrato que habría firmado Valery Domínguez Tarú. Eso significa que ese contrato es válido y vincula legalmente al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Pero todavía hay un detalle más curioso. El Ministerio de Agricultura tuvo que haberse enterado de que ese contrato era ficto, como lo llama la Fiscalía, o simulado, como la llama la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Pues por lo que dijo el fiscal esta mañana, porque hubo un escándalo en prensa y la revista Cambio dijo que ese contrato era simulado. Luego se enteró en septiembre de 2009 el Ministerio de Agricultura de que había un contrato oculto, distinto del contrato simulado aparente. En el 2011 el Ministerio de Agricultura debió enterarse por la prensa de que la Fiscalía estaba haciendo imputaciones por estos temas. Luego el Ministerio de Agricultura era perfectamente consciente de que había dos contratos, uno simulado o aparente y uno oculto entre las partes. Más aún, hasta hace un par de horas sabía que un abogado en representación del Ministerio de Agricultura tenía que estar enterado de que se estaba hablando de un contrato simulado. Es decir, hace por lo menos 3 años que el Ministerio de Agricultura sabe que ese contrato simulado existe. Luego ha tenido 3 años para decidir, que es el privilegio que le da su condición de tercero de buena fe, si es tercero de buena fe. Ha tenido 3 años para escoger. O solicita la declaración de simulación del contrato y se rige por el oculto, o no la solicita y se rige por el contrato simulado. Como no hay en este proceso ninguna prueba que demuestre que el Ministerio de la Agricultura
solicitó y obtuvo la declaratoria de simulado del contrato. El contrato que dicen la Fiscalía firmó Valery Domínguez Tarut es lícito, válido y vincula a las partes que lo firmaron y al Ministerio de Agricultura. En síntesis, el contrato sobre el que la Fiscalía pretende predicar la existencia de la falsedad, cuya existencia no probó, vincula jurídicamente al Ministerio de Agricultura y por consiguiente tiene que cumplirlo, o tenía que cumplirlo. Y eso significa, de acuerdo con jurisprudencia de la Sala Civil, referido a la exigencia que plantea la Sala Penal para tener como punible la falsedad documental ideológica en documento privado, significa que un contrato simulado no tiene la aptitud para afectar la confianza general de las relaciones sociales. Luego, un contrato simulado no puede ser considerado como un ejemplo de falsedad ideológica en documento privado. Y una última precisión para que no quede ninguna duda sobre el particular. La Corte, voy a citar una sentencia del 27 de junio de 1937, Sala Civil, dice muy puntualmente: el fenómeno jurídico de la simulación, diferente de la falsedad y del fraude, no puede ser considerado por los tribunales de justicia sino en su estricto sentido de vicio jurídico, etcétera, etcétera. Lo que dice aquí la Corte es que una simulación es diferente a una falsedad. O sea, una simulación no es una falsedad. Por consiguiente, como lo que la Fiscalía llama una relación contractual ficta, se llama técnicamente negocio jurídico simulado, y como un negocio jurídico simulado es válido y lícito, no se le puede atribuir su confección a Valery Domínguez Tarut como un delito, por una razón lógica muy simple. Una cosa no puede ser al mismo tiempo lícita e ilícita. Y si para la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia un contrato simulado absoluto es lícito, no se lo puede tildar como ilícito desde el punto de vista del derecho penal. Por consiguiente, este segundo argumento resultaría, a mi modo de ver, también suficiente para solicitarle a usted, señor juez, la absolución de Valery Domínguez Tarut por atipicidad del delito de falsedad ideológica en documento privado, porque lejos de constituir un delito, constituye no solo un negocio jurídico lícito y válido, sino uno de los más antiguos negocios jurídicos lícitos y válidos en la historia del derecho. Voy a cambiar de delito y me voy a ocupar del peculado por apropiación. También para analizar el tema de tipicidad inicialmente. Cuando el señor fiscal pidió la condena hace un rato, olvidó decirnos a título de qué quiere que la condenen. Parece un detalle sin importancia, pero no es un detalle sin importancia. Desde el punto de vista teórico, es completamente distinto ser autor que ser partícipe. Básicamente por una circunstancia. Las normas penales que definen delitos están todas dirigidas a los autores. En la parte especial del Código Penal no hay normas dirigidas a los partícipes. Eso significa que un partícipe, alguien que no es autor, lo dijo el representante del Ministerio Público esta mañana, eso significa que quien no es autor y es partícipe solo puede ser condenado a condición de que su responsabilidad esté amarrada a la de un autor. Eso tiene un término técnico, acaba de mencionar usted, principio de accesoriedad. Eso significa que un partícipe solito no puede ser penalmente responsable. Su responsabilidad es accesoria, depende de la responsabilidad de un autor.
señor procurador lo dijo esta mañana. Aquí el fiscal se le olvidó decir cuál es el autor. No es un olvido cualquiera. El principio de accesoriedad significa que si no hay autor, no hay partícipe, porque el partícipe solito no puede responder. Eso es especialmente importante en los delitos para los que el legislador exige una calidad especial en el autor. Por ejemplo, el peculado. El peculado no puede ser cometido por cualquier persona. El peculado solo puede ser cometido en condición de autor por un servidor público. Luego, para que alguien pueda ser un particular como Valery, pueda ser partícipe de un delito de peculado, la Fiscalía tiene que mostrar quién es el autor que tiene la cualificación que exige el delito de peculado, es decir, la de servidor público. Pero aquí la cosa, en este caso concreto, se complica un poquito más, porque aun cuando aquí en la mañana no dijo nada el fiscal, en la imputación sí dijo que se lo imputaba a título de interviniente. Y ese es un término que nos ha generado problemas en Colombia. Digamos que distinguir entre autor y partícipe en principio es muy sencillo. El señor procurador hace la distinción, por ejemplo, con base en la teoría del dominio del hecho, que es perfectamente válida. Pero el Código Penal colombiano se inventó una figura que llamó interviniente en la última parte del artículo 30. Y la pregunta de todos ha sido desde el 2012 años, ¿y el interviniente será autor o será partícipe? Pregunta muy importante, porque es que si es autor, responde como autor, y si es partícipe, responde como partícipe. La Corte ya se pronunció sobre el tema, tiene una jurisprudencia reiterada hace 10 años, que dice que el interviniente es un autor, pero tiene una característica especial ese autor. Por mandato del artículo 30 del Código Penal, el interviniente es un autor sin la calidad que el tipo penal exige para cometer el delito. Es decir, un interviniente no tiene la condición de servidor público que exige el peculado, pero es autor. Claro, decir eso supone ni más ni menos que violar el principio de tipicidad. Es responsabilizar a alguien que no tiene la cualificación. ¿Qué hace la Corte para evitar ese problema? La Corte es consciente de que con esa afirmación de que el interviniente es autor sin cualificación, viola el principio de tipicidad. Entonces decide hacer una exigencia que es muy importante. Y dice, para que el interviniente, que es un autor sin cualificación, pueda responder, es indispensable que alguno de los concurrentes en el delito tenga la calidad exigida en el tipo penal. Y entonces queda clarísimo otra vez, su señoría, la vigencia del principio de accesoriedad. Entonces la Corte ha dicho, muy bien, un interviniente es un autor, pero solo puede sancionar al autor si en ese hecho alguien más ha participado con la calidad de servidor público. Con una precisión muy importante que quiero hacer. No es participación en abstracto en delitos. Es participación en concreto en el delito que específicamente se le atribuye al interviniente. Eso significa, en el caso concreto, que si Valery es interviniente a título de autor, que fue lo que dijo la Fiscalía en la imputación, su responsabilidad es accesoria. Y eso significa que la Fiscalía tenía la obligación, también incumplida, de señalar en este proceso quién es la persona que, teniendo la cualificación de servidor público, cometió la tentativa de peculado que le atribuye a Valery. No cualquier peculado, la tentativa de peculado que le atribuye a Valery. Y eso, señor juez, no lo probó la Fiscalía. De tal manera que, expresado de manera muy simple, si no hay autor con cualificación
y no hay ninguna prueba de la Fiscalía que diga que aquí hay un autor con cualificación, no hay interviniente responsable. Es la consecuencia del principio de accesoriedad, que curiosamente, y con esto cierro el tema, es una de las poquitas cosas en que están de acuerdo los penalistas. Los penalistas pelean por todo, pero en principio de accesoriedad no pelean. Todos estamos de acuerdo en que el principio de accesoriedad rige. Cierro ese tema y me ocupo de otro tema, todavía respecto del delito de peculado y todavía en materia de tipicidad. Es decir, sigo sin discutir si hay o no intencionalidad, no porque crea que la hay, sino porque ni siquiera necesito llegar hasta allá en este momento. Creo que objetivamente queda claro que no hay tipicidad de la conducta. Aquí me voy a centrar en el tema de la tentativa, no voy a repetir las aseveraciones que juiciosamente hizo el procurador respecto de si eso es tentativa o no, porque no se llegó al grado de ejecución. Obviamente tampoco me creo, como dijo la Fiscalía, que la publicación de Semana sea un acto de ejecución atribuible a Valery, pues salvo que demuestre que es la editora de la revista Cambio. Entonces voy a asumir que hay tentativa, aun cuando creo con la Procuraduría que tampoco la hay. Pero como ya se ocupó la Procuraduría de eso, voy a asumir solamente hipotéticamente, solamente de manera hipotética, que sí la hay. Y comienzo por decir que en la tentativa también hay un consenso a nivel doctrinal en dos aspectos. En muchas otras cosas se discute por qué se sanciona la tentativa, es muy discutible, pero hay dos puntos en los que todos estamos de acuerdo. En una tentativa tiene que haber comienzo de ejecución y tiene que haber falta de consumación por circunstancias ajenas a la voluntad del autor. ¿Por qué es importante que la no consumación dependa de circunstancias ajenas a la voluntad del autor? Porque la situación contraria, que la consumación dependa del autor, hace nacer a la vida jurídica otra figura muy importante que se llama desistimiento. Los abogados viejos en Colombia le decían, bueno, casi me toca decir, le decíamos tentativa desistida, pero doctrinalmente se conoce como desistimiento. Eso es lo único que diferencia la tentativa del desistimiento. ¿Por qué se acaba? En ambas hay comienzo de ejecución. Si terminarlas, impedir la consumación, depende de circunstancias ajenas al autor, eso es una tentativa. Pero si la no consumación depende de circunstancias atribuibles al autor, eso es un desistimiento, y lo digo de una vez, impune. ¿Cómo funciona el desistimiento? Tiene sus complicaciones. Por ejemplo, la doctrina dice, funciona distinto dependiendo de si la tentativa es acabada o inacabada. Entonces la primera pregunta es, ¿y qué es eso de tentativa acabada o inacabada? La doctrina dice, hay tentativa acabada cuando se ha hecho, objetiva o subjetivamente, cuando se ha hecho todo lo necesario para que el delito se consume. Y hay tentativa inacabada cuando faltaba hacer más cosas para que el delito se consumara. ¿Cuál es la importancia de que una tentativa sea acabada o inacabada frente al desistimiento? La importancia está en qué se necesita para que haya desistimiento. Concretamente, si hay una tentativa inacabada, o sea, yo no he hecho todo lo necesario para que se consume el delito, el desistimiento es facilísimo. No hago nada más. Como no he hecho nada para que se consume, me quedo quieto y no se consuma. Ese es mi desistimiento. En cambio, si la tentativa es acabada porque ya hice todo lo necesario para que se consumara, tengo que actuar. Es lo que algunos autores llaman el arrepentimiento activo. Ya usted echó a andar la tentativa, ya se va a consumar, tiene que hacer algo para detenerla. Pues bien, en este caso concreto, lo primero que habría que mirar para saber si hubo desistimiento o no es
¿Se hizo o no se hizo todo lo que se necesitaba para que el delito ya se consumara solo? El señor procurador ya habló esta mañana de, no los conté, procurador, 3, 4, 5 requisitos que faltaban, que demuestran suficientemente que hasta el momento en que Valery llegó no había hecho todo lo necesario para que el delito supuesto se consumara. Pero aparte de las apreciaciones que hizo el señor procurador, si nos remitimos a la prueba número 13 de la defensa, ahí vamos a encontrar una comunicación del señor Luis Eduardo Quintero Leal en su condición de director del programa de ingreso seguro del Ministerio de Agricultura, que decía que después de la declaratoria de elegibilidad de un proyecto, que fue hasta donde llegó el de Valery, comillas, los proponentes disponían de 15 días calendario para suscribir un acuerdo de financiamiento con el IICA y que si dentro de ese plazo no lo hacían, perdían el derecho a recibir ese apoyo económico. Dicho de una manera muy sencilla, si 15 días después de declarado elegible el proyecto no se firmaba el acuerdo de financiamiento, no había plata. Es decir, no había peculado. Es decir, este es un ejemplo de tentativa inacabada. Por lo menos faltaba el acuerdo de financiamiento. El procurador encontró más, pero por lo menos faltaba el acuerdo de financiamiento. ¿Se firmó o no se firmó por parte de Valery Domínguez un acuerdo de financiamiento? Si miramos la misma prueba 13 de la defensa, encontramos una certificación del mismo señor Luis Eduardo Quintero Leal en su condición de director del programa de ingreso seguro, que dice que Valery no firmó el acuerdo de financiamiento. Es decir, clarísimo documentalmente que en este caso concreto que se le atribuye a Valery, por lo menos faltó un requisito que fue la suscripción del acuerdo de financiamiento y la tentativa es inacabada. El mismo fiscal dijo esta mañana que había faltado la firma del acuerdo de financiamiento. O sea que estamos de acuerdo, las pruebas documentales, Procuraduría, Fiscalía y Defensa. Faltaron hechos por realizar para que la tentativa fuera acabada. Pues bueno, si la tentativa es inacabada, como clarísimamente es inacabada, ¿qué era necesario para que Valery desistiera? Una sola cosa, que dejara de hacer. Esa es la consecuencia de que la tentativa sea inacabada. Entonces, ¿qué necesitaba hacer Valery para desistir de la tentativa? No firmar el acuerdo de financiación. Y eso fue, según certificación del Ministerio de Agricultura, lo que Valery hizo. O mejor dicho, lo que no hizo. No firmó el acuerdo de financiamiento. Pero en la estipulación número 66 hay un documento que prueba que el 11 de septiembre de 2009 salió una comunicación a nombre de Valery con la que se pretendía notificarle, luego veremos por qué no, que su proyecto había sido declarado elegible. ¿Para qué es importante esta fecha de la estipulación 66? Para contar los 15 días. Eso significa que a partir del 11 de septiembre de 2009 Valery disponía de 15 días para firmar el acuerdo de financiación y que si no lo firmaba perdía la posibilidad de acceder al subsidio, es decir, perdía la posibilidad de consumar el delito. Ese plazo vencía el 26 de septiembre de 2009. Ni hasta el 26 de septiembre del 2009, ni hasta esta fecha, Valery ha firmado un acuerdo de financiamiento. Luego perdió el derecho a recibir el dinero, perdió la posibilidad de consumar el delito. Es decir, tratándose de una tentativa inacabada, la inactividad de Valery significa que hubo un desistimiento de su parte. Pero aun cuando eso solo bastaba, señor juez, vencido el plazo que tenía para suscribir el acuerdo de financiación, que fue el 26 de septiembre del 2008, 2 días después, el 28 de septiembre, entregó un documento
en el que renunciaba al subsidio que a nombre suyo había pedido Juan Manuel Dávila Fernández de Soto. Y entonces viene una segunda complicación, y es: ¿de qué depende que un desistimiento sea válido o no sea válido? Y aquí hay acuerdo en que se necesitan dos requisitos, uno objetivo y uno subjetivo. El objetivo significa que uno tiene que demostrar que objetivamente la no consumación depende de la acción o inacción del autor. Si uno revisa la prueba número 12 de la defensa, encuentra una comunicación suscrita el 29 de agosto de 2011 por el señor Christopher Hansen en su condición de representante del IICA en Colombia, donde dice que antes de que el comité administrativo del convenio decidiera darlo por terminado, lo cual ocurrió el 28 de diciembre de 2010, Valery Domínguez Tarut envió una carta al director del programa Agroingreso Seguro en la que desistía del subsidio que se había solicitado a su nombre. Exactamente la misma advertencia puede ver usted, señoría, en la prueba número 13, donde el director del programa certifica que antes de que el programa fuera terminado el 28 de diciembre de 2010, Valery envió una carta desistiendo del subsidio que Juan Manuel Dávila había pedido a nombre suyo. Eso significa que a Valery no le desembolsaron dinero, no porque el programa se hubiera terminado, porque estas certificaciones dicen que el programa se terminó el 28 de diciembre de 2010. Dicen que no le desembolsaron el dinero porque Valery desistió de ese subsidio el 28 de septiembre de 2009. Entonces, desistió porque no firmó el acuerdo de financiamiento el 26 de septiembre de 2009. Y desistió porque renunció al subsidio el 28 de septiembre de 2009. Note usted, su señoría, que la carta de renuncia de Valery es 15 meses anterior a la terminación del programa. Es decir, que el programa siguió siendo válido, lo dijo el señor procurador esta mañana también con ejemplos, siguió siendo válido hasta el 28 de diciembre de 2010. Y pese a eso, no le entregaron dinero a Valery, porque a pesar de que el programa no se había terminado, ella hizo dos cosas que impedían entregarle el dinero. Ella hizo dos cosas. No suscribió el acuerdo de financiamiento dentro del término legal, que es suficiente en una tentativa inacabada. Y segundo, presentó una carta de renuncia diciendo que no aceptaba el dinero. Es decir, ese primer requisito de validez del desistimiento, que es objetivo, está plenamente satisfecho. El desistimiento fue eficaz porque el no desembolso del dinero solo es atribuible a dos actitudes de Valery Domínguez: no firmar en tiempo el acuerdo de financiamiento y presentar una carta de desistimiento. El segundo requisito es subjetivo, y aquí hay otra vez problemas. Porque desde el punto de vista subjetivo, la validez del desistimiento admite dos visiones distintas. Una antigua, pero ahí está, que llaman teoría psicológica. De acuerdo con esa teoría psicológica, el desistimiento es válido si el autor no quiere consumar, pero puede consumar. El desistimiento es válido si usted, pudiendo consumar, no quiere. Ahí es determinante entonces saber si para el autor, cuando desiste, existe la posibilidad de consumación del delito. Y si pese a existir esa posibilidad de consumar, no quiso consumar. Cuando Valery fue interrogada por las razones que la llevaron a no recibir ese dinero, dijo que lo hizo justamente cuando se enteró por la prensa de que había sido víctima de un engaño por parte de Juan Manuel Dávila Fernández de Soto. La Fiscalía proyectó esta mañana el
escrito de desistimiento y se burló un poco del contenido del documento. Porque decía, ven ustedes que ahí dice que fue por el escándalo de prensa. Entonces no fue porque ella pensaba que era lícito, fue el escándalo de prensa. Miren esa otra parte, dice subsidio. Ah, ¿no que era un crédito? Ahora sí subsidio, ¿no? Se le olvidó un detalle, fiscal. Eso lo redactó Juan Manuel Dávila. Que Juan Manuel era muy atento. Le llevó los papeles hasta el set de grabación para que los firmara. Le redactó un poder general para ayudarle a hacer los demás trámites. Redactó a nombre de ella un par de subsanaciones que le hacían falta. Luego habló de eso. Le redactó el desistimiento. Le ofreció pagarle el abogado. Muy servicial. Entonces Valery renuncia cuando se entera de que ha sido objeto de ese engaño. Pero, importantísimo, podía consumar todavía el delito desde el punto de vista de esta tesis psicológica. ¿Cómo se prueba que podía consumar el delito? Muy fácil. El programa siguió vigente 15 meses después con todas las consecuencias que señaló el procurador esta mañana. Siguió activo. Nadie paró el programa hasta 15 meses después. Luego, cuando Valery decide mandar la carta de desistimiento, tenía libertad absoluta, disponía de 15 meses su señoría para consumar el delito si quería. Y eso dice la teoría psicológica. Si usted puede consumar y no quiere, ese es un desistimiento válido desde el punto de vista subjetivo. La voluntariedad de su desistimiento es aún mucho más evidente si uno repasa las pruebas que se recogieron en esta audiencia y se da cuenta de que personas como Andrés Felipe Arias no querían que se renunciara al subsidio, ni el viceministro de Agricultura quería, ni Juan Manuel quería. Entonces, si uno acoge estas teorías psicológicas, resulta que no solamente el desistimiento fue eficaz desde el punto de vista objetivo, sino que psicológicamente también se cumple. Pero tengo que reconocer que hay una teoría más nueva, que tiene más difusión, está un poco de moda, la llaman teoría valorativa, y funciona de una manera muy curiosa. Dice, el desistimiento es válido comparándolo con la lógica del delincuente. Eso que suena tan raro, ¿qué significa? Significa que uno tiene que preguntarse, para saber si el desistimiento es válido, cómo se habría comportado un delincuente en esa situación. Si uno desiste porque un delincuente en la misma situación hubiera desistido, eso no es válido. El desistimiento es válido si es contrario a la lógica del delincuente. Si yo me comporto en contra de como lo hubiera hecho un delincuente en mi situación. A esta tesis la critican, yo creo que en parte con razón, diciendo, sí, ¿cómo hace uno para saber qué hace un delincuente en un caso concreto? Pues que resulta que en este caso hay una particularidad, señor juez. Sí sabemos cómo pensaban los delincuentes en este caso. No vale la crítica que se le hace. ¿Y por qué digo que se sabe? Porque según la Fiscalía, Juan Manuel Dávila Fernández de Soto, María Clara Fernández de Soto, Andrés Felipe Arias y Juan Camilo Salazar cometieron el mismo delito. O sea, si les creemos a la Fiscalía, Juan Manuel Dávila Fernández de Soto es delincuente, María Clara Fernández de Soto es delincuente, Andrés Felipe Arias es delincuente y Juan Camilo Salazar es delincuente. En este contexto específico, por supuesto. Entonces, ¿qué necesitamos para aplicarle esta teoría a Valery? Comparar lo que hizo Valery con lo que frente a esa misma situación hicieron los delincuentes Juan Manuel Dávila Fernández de Soto, María Clara Fernández de Soto, Andrés Felipe Arias y Juan Camilo Salazar, sobre el supuesto de que tenga razón la Fiscalía de que lo sea. Puso la denominación para poder utilizar el nombre que se le coloca a la teoría.
Pues bien, si nos centramos en Juan Manuel Dávila, lo que las pruebas indican es que Juan Manuel Dávila quería que no se desistiera del subsidio. Así dijo Valery, que lo había mencionado a Juan María en una reunión en casa de Carmen Larrazábal. Lo mismo dijo Alberto Domínguez y lo mismo dijo Gloria de la Pava. Entonces, si uno compara el comportamiento de Valery, que quería renunciar, con el de Juan Manuel, que no quería renunciar, es evidente que Valery se comportó de una forma distinta a lo que la doctrina llama la lógica del delincuente. Y como se comportó distinto, la conclusión de la doctrina es: el desistimiento es válido. Cambiemos de ejemplo. María Clara Fernández de Soto fue acusada por los mismos hechos, es decir, se la considera interviniente, partícipe en este hecho delictivo. Ella misma, en su declaración, dijo que compartía la afirmación de Andrés Felipe Arias en el sentido de que Valery no debería renunciar porque todo se había hecho legalmente. Eso lo dice la misma María Clara Fernández de Soto. Entonces, si uno compara lo que hizo Valery, que fue desistir, con lo que dice María Clara Fernández de Soto que había que hacer, que es no desistir, pues nos encontramos otra vez que la lógica de Valery es distinta a la lógica del delincuente. Y como es una lógica distinta, su desistimiento es válido. Otro ejemplo, Andrés Felipe Arias ha sido acusado por los mismos hechos, luego la Fiscalía lo considera partícipe o autor de un delito. Aquí declaró Gloria de la Pava que Andrés Felipe Arias le dijo que Valery no debería renunciar al subsidio. María Clara Fernández de Soto dijo que ella tenía entendido que esa había sido la recomendación del ministro Arias. Luego volvemos al mismo escenario. Valery quería renunciar al subsidio en contra de la lógica de Andrés Felipe Arias, que habría recomendado no renunciar al subsidio. Esa lógica de Valery, distinta a lo que la doctrina llama la lógica del delincuente, hace que su desistimiento sea válido. Un último ejemplo, Juan Camilo Salazar, que según la prensa fue condenado por estos mismos hechos. Alberto Domínguez dice que habló con Juan Camilo Salazar y que Juan Camilo Salazar era de la opinión de que no debería renunciar al subsidio. Es decir, aplicando otra vez la tesis de la lógica del delincuente, la lógica de Valery Domínguez, que consistía en renunciar al desistimiento, es contraria a la lógica de Juan Camilo Salazar, condenado aparentemente por estos hechos, y por consiguiente el desistimiento de Valery es válido. Entonces, si uno aplica esta segunda teoría, se olvida de la psicológica y aplica la valorativa, la comparación de la lógica que usó Valery, de que es yo renuncio al subsidio, con la lógica que usaron las demás personas involucradas en los mismos hechos, Juan Manuel Dávila Fernández de Soto, María Clara Fernández de Soto, Andrés Felipe Arias y Juan Camilo Salazar, muestra que la lógica de Valery era completamente distinta a la de estas cuatro personas, y eso hace de su desistimiento un desistimiento voluntario y eficaz. En síntesis, los dos requisitos del desistimiento, su señoría, objetivo y subjetivo, están demostrados en este caso. Objetivo porque documentalmente está probado que no entregaron dinero debido a que Valery ni firmó el acuerdo de financiamiento y además presentó una carta de desistimiento. Y subjetivamente por cualquiera de las dos vías. Por la tesis subjetiva porque pudiendo consumar el delito no lo hizo. O por la valorativa porque se comportó de una forma distinta a como otras personas en esa misma circunstancia se hubieran comportado, de acuerdo con las pruebas testimoniales que he mencionado. Y ahora sí me voy a ocupar de las pruebas, su señoría. Voy a dejar de lado el tema de la tipicidad pura, pero no la abandono del todo. Porque el siguiente planteamiento se refiere a la existencia de un error excluyente de responsabilidad
error de tipo concretamente, luego sigo moviéndome en el campo de la tipicidad, error de tipo que relevaría de responsabilidad penal a Valery. Lo que pretendo demostrar es que cuando Valery accedió a firmar esos documentos, no era consciente del destino que se le iban a dar a esos documentos, es decir, Valery se equivoca sobre aspectos de la realidad y esos errores sobre los aspectos de la realidad son errores de tipo. Una simple precisión, el error de tipo no afecta la existencia real de los elementos. El error afecta solo la percepción del autor sobre los elementos. O sea, si yo le disparo a un espantapájaros le disparo a un hombre pensando que es un espantapájaros, no es que el hombre falte, igual mato al hombre. El error recae sobre la apreciación mía que veo en un hombre un espantapájaros. Entonces, que quede claro que cuando hablo de error, no digo que el error de Valery hace desaparecer todos los elementos que el fiscal mostró ahí como constitutivos del delito de tentativa. No discuto la existencia de esos elementos, señor juez. Cuando planteo el error, discuto la existencia de una percepción correcta de parte de Valery, que es completamente distinto. ¿Qué es eso del error? El error de tipo es la contrapartida del dolo. Es decir, uno puede actuar con dolo o sin dolo. Ese sin dolo se llama error. ¿Y qué es el dolo? Muy simple. Es esa actuación de mala fe. ¿Por qué hablo de mala fe para simplificar los términos? Porque quiero aquí hacer referencia a una prueba muy importante para demostrar si Valery actuó con dolo o sin dolo, dicho de una forma poco técnica, para demostrar si Valery actuó de mala o de buena fe, que es como se diría popularmente, o como se haría popularmente referencia al dolo. Aquí hay un testigo que la Fiscalía dice que es supremamente serio y creíble, que es el señor Juan Manuel Dávila Fernández de Soto. Ese testigo que la Fiscalía tiene en tan buen concepto, le respondió una pregunta al procurador sobre si Valery había actuado de buena o mala fe. Y ese testigo, tan válido, tan creíble, dijo: Valery siempre actuó de buena fe. Yo lo que voy a hacer es traducir eso a términos jurídicos, porque obviamente Juan Manuel no es abogado y no tiene por qué manejarlos. Si hubiera sido abogado hubiera dicho Valery actuó sin dolo. Como no es abogado, lo dijo de una forma más simple: actuó de buena fe. Esa es la primera gran prueba de que Valery actuó sin dolo. El testimonio de Juan Manuel Dávila Fernández de Soto, que ayer ante una pregunta del procurador dijo: Valery actuó de buena fe, es decir, actuó sin dolo. Aun cuando esa prueba de un testigo tan serio y creíble como ha mencionado la Fiscalía sería ya suficiente para absolver a Valery, voy a entrar un poquito más en el detalle de la ausencia de dolo de Valery. Pero quiero hacer unas precisiones, señor juez. La primera precisión es que se ha querido un poco caricaturizar la situación de Valery, haciéndola ver pues como si hubiera firmado un papel en blanco con los ojos cerrados. Y eso no fue así. Ella firmó un papel pensando que firmaba algo distinto de lo que firmó.
Cuando Valery declaró aquí sobre por qué había firmado ese papel, contó que Juan Manuel le había pedido el favor de firmar unos papeles que eran para un crédito, para buscar un mejoramiento en el riego de su finca. Ella le preguntó por qué no lo firmaba y él dijo: es que me negaron un crédito. Paréntesis, señor juez, está aprobado dentro del expediente que le negaron un crédito, está la prueba número 11 de la Fiscalía, que es una constancia del Ministerio donde dice que le negaron el crédito, se la mostré al señor Juan Manuel, me dijo que sí, que la había recibido, que la conocía y que le habían negado el crédito. Pero esa misma prueba 11 demuestra otra cosa interesante, y es que a toda la familia de Juan Manuel le habían dado ya un crédito. Es decir, en el 2008 Juan Manuel Dávila había decidido pedir 2 subsidios a nombre suyo sin usar el nombre de Valery. O sea que cuando Juan Manuel Dávila pide esos 2 subsidios en el 2008, Valery no tenía ni idea de esos subsidios. El señor fiscal insinuó esta mañana que sí, pero resulta que otro testigo de la Fiscalía también muy importante, que es María Clara Fernández de Soto, dijo en su declaración expresamente que en esos 2 proyectos Valery no tomó parte. Quede claro que en esos 2 proyectos anteriores Valery no tomó parte, entre otras cosas, porque como lo dijo ella misma y lo dijo su amiga Carolina Consuegra, Valery jamás tuvo negocios con Juan Manuel Dávila Fernández de Soto. Valery sigue con su relato y dice: yo estaba grabando un día en el set de grabación y llegó el conductor que teníamos, o que tenía Juan Manuel hasta el set de grabación, un señor que se llama Juan Jaraba, me entregó los documentos, me pasó al teléfono a Juan Manuel me dijo que era urgente firmarlos, que vencía el término, los firmé. Dicho sea de paso, el fiscal decía esta mañana que es rarísimo que la defensa prescindió del testimonio de Juan Jaraba. No es raro si uno sabe para qué se pidió, señor fiscal. Se pidió para demostrar lo que estoy diciendo. ¿Por qué no hacía falta Juan Jaraba? Sencillo, porque Juan Manuel Dávila Fernández de Soto declaró aquí que Juan Jaraba le llevó los documentos a Valery al estudio de grabación. Y Valery declaró lo mismo. ¿Para qué quiere que traiga Juan Jaraba para que diga lo mismo, señor juez? Quedamos en que teníamos afán de terminar esto. Hay otro tema que quiero precisar antes de seguir adelante, y es otra caricaturización que se ha hecho de Valery, a la que se refería el señor procurador hace un rato. Y es: ¿a quién se le ocurre firmar sin leer? A muchos, a mí para comenzar. No suelo discutir con mi contador para firmar mi declaración de renta, ni con mi mujer para firmar permisos de mis hijos al colegio o a la universidad. Por lo que veo, el procurador tampoco, y hace bien. Pero no son solo esos ejemplos del día a día familiares. Para los que hayamos leído prensa últimamente, se habrán dado cuenta que el presidente Santos hundió la reforma a la justicia. Le pareció inconveniente. Entonces la prensa entrevistó a Simón Gaviria, presidente de la Cámara. Le dijo: oiga, ¿usted cómo firma una reforma a la justicia que quedó mal conciliada? Respuesta de Simón Gaviria, presidente de la Cámara: no la leí. No es una actriz, como dice el fiscal, el presidente de la Cámara. No es un contrato de arriendo, es una reforma constitucional. Más grave si quiere, es una reforma que cambiaba la Constitución que el papá del redactó. La firmó sin leer. A lo mejor la prensa pensó que había sido un caso aislado, entonces fue y buscó a Juan Manuel Corzo, presidente del Congreso, del Senado. Oiga, presidente, ¿usted firmó esto? Sí, ¿por qué? No lo leí.
no leyó la reforma constitucional el presidente del Senado, el presidente del Congreso, el presidente de una de las 3 ramas del poder público en Colombia. No una actriz, presidente del legislativo. Y los más curiosos que se han puesto a leer las semanas pasadas, a lo mejor se encontraron con una noticia muy curiosa de una página donde 2 magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia hacen una aclaración de voto. Curiosísima. Aclaran el voto de una decisión firmada 3 meses atrás con un argumento. Cuando la firmaron no la habían leído. Pensaron que cuando firmaban esa jurisprudencia no había un cambio en el criterio de la Corte, la firmaron sin leerla. 3 meses después, dice la aclaración de voto, los magistrados de la Corte se dan cuenta de que la providencia que no habían firmado cambiaba una línea de jurisprudencia y entonces aclaran el voto. Es perfecto que aclaren el voto. Es decir, no los estoy criticando ni a ellos, ni al presidente del Senado, ni al presidente de la Cámara. Lo que estoy mostrando es que esto es mucho más común de lo que la gente piensa. No es la reinita tonta firmando contratos. Son magistrados de la Corte, presidentes de la Cámara, presidentes del Senado, y procuradores y abogados. Pero además este caso tiene unas particularidades que justifican aún más la actitud de Valery de firmarle a Juan Manuel. ¿Cuáles son esas particularidades? Valery fue una mujer que cambió totalmente desde que conoció a Juan Manuel Dávila Fernández de Soto. Aquí lo declaró Gloria de la Pava. Cambió en lo físico, se volvió pálida, perdió peso, perdió alegría, se volvió triste, su estado anímico decayó totalmente. Lo dijo su mamá, que tiene razones de sobra para conocerla, porque es su mamá. Dice que adelgazó desde que conoció a Juan Manuel, se demacró, dejó de ser independiente. Fue menos alegre, menos cariñosa, callada, reservada, sin espontaneidad y muy dependiente, dijo. Me acuerdo porque el fiscal le dijo que le explicara por qué, y le explicó por qué. Era muy dependiente. Que la celaba mucho, la manipulaba para conseguir lo que ella quería que hiciera. Y hay otro testimonio muy importante. Carolina Consuegra. ¿Por qué importante? Uno de esos casos rarísimos de 2 mujeres de 31 años que se conocieron en una guardería. Eran amigas hace 31 años, compartían cuna en una guardería. O sea, tiene razones de sobra para conocer a Valery. Y dice lo mismo. Antes de conocer a Juan Manuel, Valery era muy cariñosa, con mucha vitalidad, brillaba donde estuviera. Cuando conoce a Juan Manuel se la ve cansada, triste, ansiosa, escéptica, perdió seguridad, perdió autoestima. Carolina dijo algo más. Dijo: Juan Manuel manipulaba a Valery. Me acuerdo muy bien porque el fiscal dijo: ¿por qué no me explica qué es manipular? Y la testigo se lo explicó. ¿Qué era manipular? Conseguir que una persona haga algo que no quiere hacer. Eso es manipular. Valery dijo lo mismo. Juan Manuel la celaba mucho, no le gustaban las escenas con hombres, menos escenas de besos, le parecía que vestía de una forma muy provocadora. Gloria de la Pava dice que las colaboradoras de ella que trabajaban con Valery se quejaban del comportamiento de Juan Manuel en el sentido de que era muy posesivo, llamaba muchísimo, molestaba, no la dejaba concentrar. Carolina dice que cada vez que tenía sesiones de fotografía era insoportable la presión, la hacía llorar, etc. Y finalmente voy a hacer referencia a una cosita
Parece que tenía muy atormentado al fiscal esta mañana y no es para tanto. El tema del golpe en España, sí, voy a decirlo. Pero en un minuto, señor juez, llevo hora y media y no he hablado del golpe. Para que no diga que esto me lo inventé yo para hacer show mediático, como dijo esta mañana. ¿Le pegó? El fiscal le dice ahí que faltaba un sello de apostilla. Mire, fiscal, Valerie contó ahí sentada que le pegó. Entonces le regalo la apostilla. Valerie declaró que le pegó. Valerie declaró cuáles fueron las lesiones que tuvo. Un hematoma en la frente y una muy curiosa, en la parte anterior y posterior del cuello. Como si la hubieran cogido del cuello. Sin el documento, señor fiscal, lo declaró ahí, declaró cuál era su primera declaración y declaró cuál es la segunda declaración. Entonces no se preocupe por la apostilla, haga de cuenta que el documento no existe. Eso sí, un favor, si no existe el documento como dijo esta mañana, entonces no lo use como hizo esta mañana. Porque esta mañana dijo que no existía y después usó la retractación de Valerie. Entonces o existe, fiscal, o no existe. Pero no es que no exista para mí, para usted sí. Por supuesto que Valerie cambió la declaración, no porque lo diga un papel apostillado, señor juez, lo declaró Valerie y es un testimonio. Y no me importa la lesión en la frente más allá de lo que he dicho, es parte de una forma de comportamiento de Juan Manuel Dávila con Valerie Domínguez Tarud. Le pregunté por qué cambió la versión, no, lo leí en documentos apostillados. Le pregunté por qué cambió la declaración y Valerie dijo muy simple, me mandó razón con la abogada de que él me quería, me adoraba, me idolatraba, que lo perdonara, etc. Y como hizo tantas otras veces, pues lo perdonó. Ese cambio de versión en un hecho tan grave, señor juez, un golpe, un cabezazo en la cara de una mujer de 27 años. Lesiones en la parte anterior y posterior del cuello. Y esta niña, en pocas horas, resulta que esquiando, le aparecieron dedos en la parte anterior y posterior del cuello. Eso es lo que muestra, señor juez, que es lo único que me interesa. Es lo que dijo Carolina. Capacidad de manipulación de Juan Manuel Dávila Fernández de Soto. O dicho en palabras de la mamá de Valerie, dependencia absoluta de Valerie desde el punto de vista sentimental. Eso explica por qué firmó. Pero curiosamente, si usted revisa otra vez este escenario de cuando firma Valerie, se encuentra con una curiosidad, responde exactamente a los parámetros que Lourdes, la mamá de Valerie, y Carolina dijeron que manejaba Juan Manuel. Si usted recuerda las declaraciones de ellas dos, dijeron, Carolina y Lourdes, él tenía una técnica muy simple, maltrataba y luego zanahoria, arrepentimiento, vale, te quiero, te adoro, yo soy bueno, no soy malo. Los correos lo dicen cada rato, que él no es malo, él no es rata, él es muy bueno. Eso fue exactamente lo que hizo aquí. Maltrataba y luego se arrepentía. ¿En qué consistió el maltrato? No en el golpe, como dijo el fiscal esta mañana, que por cierto tampoco tan lejano, ¿no? Le dio un cabezazo en la cara en enero y le pidió firmar en abril, tampoco es que han pasado muchos meses. Pero no me refiero a ese maltrato. Me refiero a otro que mencionó Valerie y que mencionó Carolina Consuegra. Y es que cuando Juan Manuel le pide el favor de que firme, y Valerie le dice, oye, pero no tengo nada que ver con eso, ¿por qué no firmas tú? No, es que el nombre mío y tal. Le dejó de hablar. Valerie lo decía ahí gráficamente, mire, llegaba yo después de jornadas de grabación de 15 horas, cansada, y el señor no me hablaba, se oía el sonido de los cubiertos en la mesa. Eso es maltrato, señor juez. Maltrato no son solo cabezazos en la cara de las mujeres. Eso es maltrato también. Y la maltrató así varios días. ¿Y después qué hizo? Mandó al conductor. Le pasó el teléfono. Valerie, mi amor, se vence el término hoy, por favor, no me dejes sin esto, se me daña el cultivo. Lo que dijo Lourdes y Carolina que hacía siempre. Agresión, ternura. Agresión, ternura.
Por eso dice Carolina que manipulaba. Por eso dice Lourdes que era absolutamente dependiente de lo que hacía Juan Manuel Dávila Fernández de Soto. Bueno, hay gente a la que eso le parece una relación normal. Por ejemplo, María Clara Fernández de Soto y Ana María Dávila Fernández de Soto dijeron que era una relación muy linda entre ellos. En fin, cada uno tiene su visión de lo que es una relación linda. Pero hay una cosa muy importante en esos papeles sobre la que yo quiero llamar la atención. Esos papeles que Valery firmó porque estaban llenos, tenían una dirección de notificación para todos los trámites del subsidio de ingreso seguro. Esa dirección de notificación, señor juez, no era la de Valery. Era la dirección de la oficina de Juan Manuel Dávila en Santa Marta. ¿Qué utilidad tenía que Juan Manuel pusiera la dirección de la oficina de él en Santa Marta para un crédito de Valery en vez de poner la dirección de Valery en Bogotá? Pues que así se aseguraba de que nunca le iba a llegar a Valery un documento de agroingreso seguro. Como en efecto no le llegó. Por eso Valery no tenía la posibilidad de darse cuenta en desarrollo del trámite del subsidio de agroingreso seguro de que era un subsidio de agroingreso seguro. Porque sí hubo comunicaciones que se le enviaron a Valery Domínguez Tarud. Pero se le enviaron a la dirección de Juan Manuel Dávila Fernández de Soto en Santa Marta. Por ejemplo, el 11 de junio y el 16 de julio de 2009 se le hicieron requerimientos a Valery Domínguez Tarud para que subsanara su solicitud, pero el documento le fue enviado a la oficina de Juan Manuel Dávila Fernández de Soto y no a donde Valery. Esas son las estipulaciones 69 y 70, se pueden ver ahí los requerimientos del ministerio. Y aquí hay otra curiosidad. Hasta el 12 de junio Juan Manuel no le había pedido a Valery que le firmara ningún poder. Pero curiosamente el 11 de junio llega un requerimiento para que subsanen problemas del subsidio de ingreso seguro y le llega el requerimiento a Juan Manuel a su dirección. El 11 de junio del 2009. Y sorpresivamente al día siguiente Juan Manuel se da cuenta de que sería importante tener un poder. Y curiosamente el poder es para subsanaciones, de esas casualidades de la vida. El 11 recibe un documento él diciéndole que hay que subsanar, el 12 le parece buena idea hacer un poder para que Valery lo autorice a hacer las subsanaciones. Y las subsanaciones las hace. Y vale la pena ver cómo están hechas esas subsanaciones. Si se revisan las subsanaciones, son 2 documentos fechados en Santa Marta, están las explicaciones, y al final del documento dice, a máquina o computador, Valery Domínguez Tarud, sin firma de Valery Domínguez Tarud. O sea que Juan Manuel recibió en Santa Marta una solicitud de subsanación a nombre de Valery, porque allá le llegaba la correspondencia, redacta unos 2 documentos que Valery evidentemente no firma, aparecen redactados en Santa Marta, y los entrega como subsanaciones. Pero además de todo esto, aquí hay testigos que relatan, señor juez, cómo fue la reacción de Valery cuando se enteró del escándalo. Y lo que los testigos relatan es una mujer absolutamente sorprendida y desconcertada con la noticia de que su nombre está vinculado a ingreso seguro. Y ese desconcierto de Valery lo que pone de presente es precisamente que no sabía de qué se trataba el tema. Alberto José Domínguez, el papá de Valery, declaró aquí que cuando la llamó Valery lloraba, que le decía que le explicara por favor de qué se trataba. Carolina, consuegra, su amiga, dice que cuando habló con ella, Valery le contó, llorando, lloraba mucho, dice Carolina que no entendía de qué se trataba, que por qué le había hecho Juan Manuel esto, etcétera, etcétera. Gloria de la Pava dice que ella fue la que le contó del escándalo y que la reacción de Valery fue exactamente igual. Lloró, dijo que no tenía ni idea, luego se molestó, maldijo, etc.
Esos testimonios lo que muestran es cómo reacciona una persona como Valery cuando se entera que su nombre está vinculado a ingreso seguro. No con la tranquilidad de Juan Manuel, que dijo, no, espera, ya voy y te explico. No, esa no fue la reacción de Valery. Fue, de acuerdo con estos testigos, una reacción de sorpresa, molestia e indignación, que lo que denota es precisamente que no sabían que estaba metida. Pero más aún, señor juez, aquí también pasaron varios testigos que declararon que Juan Manuel Dávila Fernández de Soto les dijo a ellos que Valery no tenía nada que ver con el subsidio de ingreso seguro, que ella no estaba al tanto de los detalles, que son pues Alberto Domínguez, el papá, declaró que había estado en una reunión donde Carmen Larrazábal y que ahí Juan Manuel Dávila le dijo que Valery no tenía nada que ver. Ayer estuvo un médico de la costa, el señor Luis Eduardo Saad Samper, que dijo lo mismo. Mire, yo me entrevisté con Juan Manuel Dávila y me dijo que Valery no tenía nada que ver con el tema de ingreso seguro, que había sido una cosa de ella. Gloria de la Pava declaró en mayo. Estuvo en una reunión donde Carmen Larrazábal le pidió a Juan Manuel que le dijera qué tenía que ver Valery y la respuesta fue la misma. Valery no tiene nada que ver con esto. Ayer declaró Francisco Vergara Carulla, un abogado al que Juan Manuel Dávila Fernández de Soto le dijo exactamente lo mismo. Valery no tuvo conocimiento, las palabras que usó el abogado fueron de la minucia y el detalle de ingreso seguro. Bueno, ahora que menciona al abogado Vergara Carulla, dice el abogado Vergara Carulla que Juan Manuel le dijo algo que también dijo aquí, que eso era un proyecto de vida en pareja. Es curioso porque ese es un proyecto de vida en pareja como de final de 2008, comienzo de 2009. Y curioso porque en el 2008 ya había pedido 2 créditos y no se le había ocurrido el proyecto de vida en pareja. Solamente cuando le niegan el segundo subsidio a final del 2008 se le ocurre la buena idea del proyecto de vida en pareja y entonces comienza el 2009 pidiendo un subsidio a nombre de Valery. O sea, el proyecto de vida en pareja no era una cosa que llevara meditando mucho, porque no incluyó a Valery ni él ni su familia en las 2 primeras solicitudes de subsidio del 2008. Pues todas estas declaraciones que demuestran que Juan Manuel Dávila, no aquí en el juzgado declarando, en reuniones aleatorias con 4 o 5 personas, 4 personas tengo relacionadas, les dijo de manera espontánea que Valery no tenía nada que ver con el tema de ingreso seguro, que coincide con lo que dijo aquí Juan Manuel en su declaración, en el sentido de que Valery actuó de buena fe. O sea, todos estos testimonios prueban también que Valery actuó sin dolo. Y sin dolo no hay tipicidad. María Clara Fernández de Soto dijo que ella creía que Valery sabía, que ella estaba tangencialmente, debía estar enterada. Y luego usó una frase muy curiosa. Dijo, yo sabía que ella sabía, pero no sabría decirle por qué sabía. Digo que es muy curiosa porque fue exactamente la misma que usó Fernando Botero en el escándalo del proceso 8000 y que le costó la condena. Un periodista le dijo, ¿y usted por qué dice que Samper sabía? Dijo, no sé, yo sé que él sabía, pero yo no sé por qué sabía. Ana María Dávila Fernández de Soto fue mucho más lejos en su declaración. Dijo, mire, Ana María Dávila Fernández de Soto dijo, mire, Valery sabía de agroingreso seguro lo mismo que yo. Le pregunté que era un subsidio y no supo decir. Le dije que si sabía la diferencia entre subsidio y regalo y no sabe. Le pregunté a quién ella había dirigido el subsidio, dijo que no se sabía todavía. Ya aceptó cargos, pues el subsidio no sabe para quién era. Le pregunté cómo acreditó la existencia del agua y no sabía. Le pregunté el contrato por cuánto tiempo era, dijo que no sabía. Le dije que quién eran las mejoras del contrato, dijo que de la tierra. Le pregunté detalles del encargo fiduciario y no sabe ni por cuánto, ni cuándo, ni con qué firma.
Le pregunté por el acuerdo de financiamiento y no sabe. Y todo eso es lo que según ella sabía Valerie. O sea, nada. No sabe qué es subsidio, no sabe qué es un regalo, no sabe para quién lo hicieron, no sabe cómo se acredita el agua, no tiene ni idea de por cuánto tiempo firmó el contrato, piensa que las mejoras son para la tierra, no sabe los detalles del encargo fiduciario ni del acuerdo de financiamiento. Eso es lo que Ana María Dávila dice que Valerie sabe. Poca cosa, señor juez. Por lo menos poca para fundamentar un dolo. Pero curiosamente ambas dicen que era proyecto de vida en pareja. Ellas dos, que en el 2008 hicieron 2 trámites de subsidio a agroingreso seguro sin meter a Valerie. Solo en el 2009, cuando no le aprueban un subsidio a Juan Manuel, se les ocurre a todas al tiempo la idea del proyecto de vida en pareja. Con razón le dijo Valerie en un correo, y esto que sirva para sentar la posición de Valerie sobre la historia de la vida en pareja. En un correo del 19 de octubre de 2010, Valerie le escribe a Juan Manuel Dávila un correo que dice textualmente: y jamás me vuelvas a decir que me involucraste a mí pensando en nuestro futuro, que te queda de quinta. Pero no es el único correo, ya el señor procurador esta mañana dedicó un tiempo razonable a leer algunos correos. Correos que son muy importantes para algo que también dijo el procurador. Es que el que viene a declarar aquí, pues uno no sabe qué tan espontáneo sea. Ahora, correos escritos entre el 2009 y el 2011, no hay razones para dudar de su espontaneidad. Incluso parte de esa época fue una época en la que, según contaron Juan Manuel y Valerie, ellos estaban bien. Se escribían, como dijo el procurador, con libertad absoluta, con sinceridad absoluta. Basta ver pues el lenguaje que se usaba en los correos para ver que eran lenguajes absolutamente espontáneos. Son correos absolutamente sinceros. El procurador lo dijo en palabras sencillas esta mañana, eso no necesita explicación. Los correos dicen lo que dicen. El primer correo lo leyó el procurador, hago referencia otra vez más a él acá. Los poderes como el que le firmó el 12 de julio, que Juan Manuel dijo, los que se firmaron 3, los firmó Valerie. Sí. Pregunta, ¿Valerie sabía que firmaba? Fiscalía dice que sí. Juan Manuel le manda un correo que dice, comillas, acá te mando para que te enteres de cómo se firmaron el resto de los poderes. Juan Manuel dice que ella no sabía, no lo digo yo, Juan Manuel dijo que actuaba de buena fe y la fiscalía dice que es un testigo muy creíble. Ese testigo tan creíble, aquí escribe, te mando los correos para que te enteres de cómo se firmaron. No para que se acuerde, para que se entere. Y en el mismo correo dice, tú tampoco puedes con todo este daño que te generé. Es singular, ¿no? Es el daño que nos generamos de común acuerdo. Yo te generé a ti un daño. Hay correos de Valerie reprochándole que la metió en el problema. No es tampoco, la idea no era como dijo el señor fiscal esta mañana, no, es que el abogado supuso vaya a sacar intimidades. Sí, en los procesos penales, señor juez, salen intimidades a veces. Yo creo que no hay nada más íntimo que un proceso penal. Lo importante no es si se tocan intimidades o no, señor juez. Lo que importa es si esas intimidades tienen que ver con el proceso. Y estas tienen que ver con el proceso. Es un cruce de correspondencia en el que Valerie le reclama ser afectada por una conducta de Juan Manuel y Juan Manuel se excusa infinidad de veces por un daño que le hizo. Por ejemplo, 11 de octubre de 2009, también lo leyó el procurador. Yo sé que lo tuyo es por culpa mía, princesa. Me habías dicho que no me lo ibas a seguir restregando.
Como quien dice, sí, ya es culpa mía, pero no lo diga más, ya está claro. Como dijo el procurador, ¿y eso qué explicación necesita? Yo sé que lo tuyo es por culpa mía, princesa, es una frase gramaticalmente muy simple. ...22 de octubre de 2009... Juan Manuel Valery: sí, sé que cometí un error, como tú dices, y te lo he dicho muchas veces. Además de que lo tengo claro, todos los días me lo recuerdas, lo tengo claro y me arrepiento. ¿Qué le explicamos a eso? Como dice el procurador, nada. Dice que sabe que cometió un error, que lo tiene claro, que a pesar de que lo tiene claro, ella se lo recuerda todos los días y que está arrepentido. Que hay uno del 9 de noviembre de 2009 que es, si fuera posible, más claro que los anteriores. Habla de los resentimientos mutuos y dice: el tuyo por todo lo que te está pasando, ojo a lo que sigue, porque decidí, primera persona singular, no poner mi nombre sino el tuyo, como una sociedad que estúpidamente pensé. No soy solo yo el que no cree en el plan de vida en pareja. Él dice que le parece una estúpida idea. Pero en el mismo correo donde dice que le parece una idea estúpida la sociedad que pensó con ella, dice que él decidió poner el nombre de ella en lugar del nombre de él. Eso tampoco necesita ninguna explicación. Y luego el 14 de noviembre de 2009 dice: sé en todo lo que te he perjudicado, nunca me cansaré de pedirte disculpas, tampoco necesita ninguna interpretación. ...19 de octubre de 2010... estas explicaciones te las he dado centenares de veces durante este año, ¿vale? Nunca quise hacerte daño, etcétera, etcétera. Y luego, pues, los dos mensajes de texto del procurador no leyó, y como están relativamente recientes, tampoco voy a leer, en los que el 2 de junio del 2011, Juan Manuel le escribe un mensaje a Valery, justo al día siguiente de terminada la audiencia de imputación, en la que se declara arrepentido por el daño que le hizo, le pide que lo perdone, y luego le manda el mismo día 2 de junio de 2011 un mensaje de texto en una forma similar a Lourdes, la mamá de Valery, diciendo: Lourdes, mi papá no quiso poner a su familia en la picota pública, así como yo puse a Valery, por favor perdóname, Lourdes, yo me estoy muriendo viendo a Valery y a ustedes sufrir, perdóname por favor, 1000 veces perdón. Uno ve todos estos correos entre los que leyó el procurador y los que leí yo y los que se leyeron en la audiencia, y hay un parámetro general constante: Juan Manuel pide perdón. Ayer le preguntó, me parece que la fiscalía, por qué pedía perdón, y la disculpa fue rarísima. Fue el procurador que le preguntó a mí. La disculpa fue rarísima, dijo que se disculpaba por el escándalo mediático. O sea, si los medios molestaban a Valery, a mí lo que se me ocurre es que se disculpen los medios, no que se disculpe Juan Manuel. De tal manera que esa explicación, pues, no le veo ningún fundamento. Que ella le pedía disculpas porque los medios molestaban a Valery. Yo creo más bien con el procurador es que esos correos no tienen explicación, son clarísimos. Pide perdón decenas de veces. Y todo esto muestra, señor juez, que Valery ha dicho la verdad, que firmó sin saber exactamente para qué firmaba. Porque lo dice Juan Manuel Dávila Fernández de Soto cuando dijo ayer: Valery actuó de buena fe. Porque los testigos dicen que Juan Manuel se los reconoció a ellos. Porque los correos muestran expresiones de Juan Manuel diciendo que fue idea de él poner el nombre de Valery en ese contrato.
le pide disculpas, se arrepiente, le dice que no tuvo intención de dañarla. Todas esas pruebas muestran que Valerie tiene razón cuando dice que Juan Manuel la engañó para que firmara, pero también la engañó cuando puso la dirección de la oficina de él en el trámite de Congreso Seguro, para que ella no se pudiera enterar de lo que pasaba con el trámite. La engañó con el poder porque así le permitió responder requerimientos sin que Valerie se enterara. La engañó respondiendo requerimientos que no llevan la firma de Valerie. La engañó porque nunca contó la verdad. Yo ahí tengo una pequeña discrepancia con el procurador. El procurador piensa que ese es un error vencible. Yo pienso, por el contrario, que todas las pruebas que se han mostrado, especialmente las que prueban la forma, la dinámica mejor de la relación Valerie y Juan Manuel, no le daban a Valerie mucho margen de maniobra. Y pienso que el error es no solo esencial, sino invencible. Y eso, de acuerdo con el Código Penal colombiano, elimina el tipo. La existencia de este error, que significa simple y llanamente lo mismo que dijo Juan Manuel, que Valerie actuó sin mala fe, que Valerie actuó de buena fe. Eso es, dicho técnicamente, ausencia de dolo por error, y eso, dicho mucho más simplemente, significa que la conducta de Valerie es atípica y por consiguiente merece ser absuelta. Pero por supuesto que tiene razón el procurador cuando dice que si el error fuera vencible, él piensa que sí, yo pienso que no, que si el error fuera vencible tampoco hay lugar a responsabilidad penal, ni respecto de la falsedad, porque como bien lo dijo, no existe en Colombia una falsedad culposa, pero tampoco respecto de un peculado culposo, no porque no exista, que sí existe, sino porque aquí no se ha traído al autor de un peculado culposo para demostrar el principio de accesoriedad. Por cualquiera de las dos vías, el error fuera invencible como yo pienso, o vencible como piensa el procurador, lleva lo mismo: ausencia de responsabilidad. Dos cosas más para terminar, señoría. Cuando varias personas toman parte en un delito, no solo se requiere que ambos individualmente considerados actúen con dolo, se requiere lo que se llama el dolo común. Es decir, ambos deben saber que participan en la comisión de un delito. En las dos oportunidades que declaró el señor Juan Manuel Dávila Fernández de Soto, nunca dijo que le hubiera propuesto a Valerie la comisión de un delito, que es lo que demostraría el dolo común indispensable en cualquier coautoría o coparticipación. No solamente no dijo que le hubiera propuesto a Valerie la comisión de un delito, es más, dijo que él había actuado sin querer engañar a nadie, o sea que actuó sin dolo. Juan Manuel dice que Valerie actuó sin dolo porque actuó de buena fe, y al comienzo de su declaración dijo: yo no quise engañar a nadie, no actué de mala fe. O sea, tampoco actuó con dolo. Pues si no hay un dolo común de cometer un delito, y aquí no veo ninguna prueba que lo acredite, por el contrario, veo dos manifestaciones de Juan Manuel Dávila Fernández de Soto diciendo que ni él actuó con dolo, ni Valerie actuó con dolo, pues no puede haber ese dolo común que requiere la coautoría o la coparticipación, y por consiguiente no puede haber responsabilidad penal de Valerie por ausencia de dolo, es decir, porque actuó de buena fe, es decir, por atipicidad de la conducta. Y ahora sí, la última cosa: si a uno le dicen que le van a mostrar correos electrónicos de dos cómplices de un delito, pues uno se imagina unos correos poniéndose de acuerdo en cómo cometen el delito, cómo esconden el delito, cómo escapan a las autoridades.
Estos son los correos que no tienen nada que ver con eso. Son los correos de Valerie diciéndole, usted se tiró mi vida, estoy aquí metida por culpa suya, y Juan Manuel diciéndole, sí, lo sé, perdóname, fue mi culpa, a mí se me ocurrió poner tu nombre en ese subsidio. Esos no son correos de cómplices, su señoría. Exagerando casi le diría que son correos de enemigos. Están discutiendo por quién tuvo la culpa del escándalo que involucró a Valerie Domínguez Tarut. Esa es una prueba más, su señoría, de que Valerie Domínguez actuó, como dijo Juan Manuel Dávila Fernández de Soto, de buena fe, o sea, sin dolo, o sea, sin tipicidad. Entonces, por todas esas razones, su señoría, yo le pido el favor de que cuando vaya a anunciar el sentido del fallo y cuando vaya a dictar sentencia, lo haga absolviendo a Valerie Domínguez Tarut por los cargos que le fueron imputados, por los que fue acusada en este proceso por la Fiscalía. Muchas gracias, señoría. La Fiscalía va a hacer réplica. Sí, señoría. Bien, vamos a hacer un receso de 10 minutos. Ok. Breve para que-